esta sección Historia de España, como cada 2 semanas, pues vamos a tratar un tema central que tiene por título la vida antigua. Pero antes vamos a nombrar, como siempre, las efemérides de hoy 9 de enero. Y tras este apartado, pues inauguraremos un apartado llamado La Denuncia. No se lo pierdan. Y como siempre, están en la mesa nuestros expertos en historia. Damos la bienvenida a Juan Carlos Romero. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Y a todos los miembros de Onda Capital. Un placer. Están todos aquí con los... Vamos a tener que poner mascarilla ya, ¿eh? Pues bueno, sí, y Carlos Fernández Andrade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas La noches. historiopedia de cabecera. Buenas noches, feliz año nuevo a todos. Feliz Con año alegría, nuevo. y con fuerza que venimos, Por ¿verdad? supuesto. Sí, Ahora sí. viene lo mejor. Siempre lo mejor está por venir. Bueno, La verdad. ¿Y a quién más saludamos, Carlos? a Alberto Marigil también, por supuesto. A don por ahí Alberto. detrás. Don Alberto Marigil y Unión Hispanoamericana, que es su canal. Claro que sí, claro que sí. Que nos quiere mucho. Nos quieren. Bueno, pues siguiendo con el esquema de nuestra sección, vamos a comenzar con las efemérides del día. Vamos con las efemérides de hoy, día 9 de enero. Un 9 de enero del año 475, una revuelta instigada por Verina a favor de su hermano Basilisco. Obliga a Zenón a huir de su capital en Constantinopla, la actual Turquía. Finalmente consiguió recuperar el poder. Huyó, pero volvió. Basilisco. Más Te pones como un basilisco. Exactamente. En el año 681 comienza el 12º Concilio de Toledo, por el que asistieron 38 obispos, 4 abades y 15 funcionarios palatinos. El concilio liberó a la población del juramento a Wamba y reconoció a Hervigio como rey de los visigodos, declarando el anatema para todo el que se le opusiera. Eso era muy común entonces. Anatema significa la condena para todo aquel que se oponga o se hacer lo contrario. Los reyes visigodos, que tienen unos nombrecitos algunos. En el 9 de enero del año 1768, en Londres, Reino Unido, Philip Hadsley techa la arena sobre la que realiza su espectáculo ecuestre, inaugurando el primer circo de la era moderna. El 9 de enero de 1839, en la Academia de la Ciencia Francesa, Louis-Jacques Daguerre anuncia el proceso del daguerrotipo, primer paso de lo que será la futura fotografía, hace nada más y nada menos que hace 184 años. En 1875, el 9 de enero, llega a Barcelona a bordo de la fragata Navas de Tolosa, procedente de Marsella, el rey Alfonso XII. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti, no? ¿Dónde va? Alfonso XII, eso era cuando ya por fin había fracasado la monarquía de Amadeo I. Con la muerte de Prim, la muerte precipitada de Prim, que duró muy poco Amadeo I en el trono, y al final pues vino el hijo de Isabel II, Alfonso XII. El 9 de enero de 1887, el Alcázar de Toledo queda casi totalmente destruido tras un gran incendio. El 9 de enero de 1923, los aliados, vencedores de la Primera Guerra Mundial, al ver que Alemania infringe voluntariamente las entregas de carbón acordadas, deciden que el próximo 11 de enero tropas francesas y belgas ocupen el distrito alemán del Ruhr. El Ruhr es la zona... Cuenca minera. La cuenca minera más importante de Alemania y, por supuesto, era el recurso primordial que le obligan, tras el Tratado de Versalles, como reposición de guerra. Esa fue una gran humillación para Alemania y para todos los alemanes. Se humilló tanto a Alemania Sí, que fue el germen de la Segunda Guerra Mundial. Fue el germen, la gente tomó una variante política muy nacionalista. Por eso los socialistas nacionales fueron los que ganaron después las elecciones en el año 33. Efectivamente. Y esto es una muestra de que resentimiento lo que genera es resentimiento. Efectivamente. Pues seguimos. El 9 de enero de 1945, las fuerzas anfibias estadounidenses desembarcan en Lingayen, principal puerto de Luzón, a 160 kilómetros de Manila. 175.000 hombres le seguirán en los próximos días. Es el general MacArthur, el que dijo Volveré. que han hecho un héroe que cuando llegó a Manila arrasó Manila. La Manila española antigua de 350 años la arrasó sin necesidad. Manila junto con Varsovia fueron las dos capitales del mundo que más sufrieron destrozos, casi que desaparecieron prácticamente, Manila y Varsovia. El 9 de enero de 1954, la empresa internacional Business Machines IBM presenta en Nueva York, Estados Unidos, la primera calculadora de transistores y circuitos integrados, un gran adelanto técnico para la época. IBM, ahí ya estaba empezando. ya estaba empezando. El 9 de enero de 1959, tras reventar una presa del embalse de Vega de Tera en el pueblo zamorano de Riva del Lago, mueren 150 habitantes. Eso es una cosa parecida a lo que pasó en Viesca hace 15 años, ¿acordáis? Sí, me acuerdo que Una cosa similar. un camping entero Sí, desapareció. Terrible. El 9 de enero de 1991 se celebra una conferencia de paz en Ginebra para tratar de encontrar una solución pacífica a la invasión iraquí de Kuwait entre representantes de Irak y de Estados Unidos.
El 9 de enero de 2005, en Palestina, tras la muerte de Yasir Arafat, se celebran elecciones presidenciales en las que resulta elegido el candidato de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, también conocido como Abu Mazen, lo que es recibido con muestras de alivio para la comunidad internacional. Y todavía está en el poder, Abu Mazen. Todavía ya muy sigue. mayor, muy anciano. No reconocido por los terroristas que están en Gaza. No lo reconocen. No reconocen a la Autoridad Nacional Palestina. No la reconocen. De hecho, por lo visto, jamás va aparte. Se creó con tal finalidad. Lo crearon, según tengo entendido, por los servicios secretos occidentales para menoscabar la Autoridad Nacional Palestina. Esto es lo que no cuentan para debilitarla. Los telediarios. Y otro 9 de enero de 2007, Steve Jobs anuncia el lanzamiento del iPhone. Esto ya no va sonando más, ¿no? Esto ya va sonando. No se podía ni imaginar dónde iba eso a llegar. En 2007, imagínate. Bueno, y las acciones de Apple, bueno. Creo que era como el Bitcoin. Yo he visto el Bitcoin que estaba ahora está 90 céntimos, un euro. Ahora está cerca de 40.000. Sí, ya no. 38.000 y pico. Hoy estaba ya a $41.000. Moraleja, hay que apostar. En la vida hay que apostar para ganar. Sí, pero en septiembre del año pasado estaba a 18.000, o sea que... Sí, pegó un bajón fuerte. Y el 9 de enero del año 2011, en Juba, una capital regional en el sur de Sudán, se desata el entusiasmo durante el primer día del referéndum de secesión, que se celebrará durante toda la semana y que muy probablemente acabará dividiendo el país en dos, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Bueno, eso al final ha resultado bastante mal. Hay una guerra civil ahí en Sudán del Sur bastante cruel y bueno, es un estado fallido. Bueno, pues hemos terminado con las efemérides. Y pasamos a nuestro siguiente apartado, que es la denuncia, un apartado nuevo que tenemos aquí. Y eso va a traer un poquito de expectación. A la próxima denuncia que hagamos, ya veréis cómo la gente va a estar ahí en el chat que no veas, ¿no? Hoy traemos una denuncia un poquito fuerte, ¿no? Denuncia que suele ser contra la leyenda negra. Y Carlos, explica un poquito lo último que tenemos, que vamos a poner un audio y explica un poco de dónde procede ese audio, de ese canal. Sí. Y lo que... Bueno, esta sección la inauguramos hoy, me parece muy acertado, porque vamos a dedicar en los programas unos 5 o 6 minutillos en la sección de denuncia a denunciar atentados contra la historia y leyenda negristas o de la leyenda negra, ¿no? Porque venimos viendo desde hace bastantes años cómo se insulta de manera muy fina, pero se menoscaba, se critica y siempre al final incurrimos en lo mismo. Los españoles parece que somos los malvados de la historia, ¿no? Incurriendo muchas veces en faltas históricas, en errores históricos, sin rigor ninguno, y esto es una difamación permanente. Hemos llegado a la conclusión, y es evidente que la leyenda negra no es una cosa de hace 300 años, sino que sigue, como yo digo, que es como el diablo, no descansa nunca, no, de manera es gradual. día a día, siempre te sacan una nueva película, un nuevo documental, cada 12 de octubre empiezan a denigrarnos, y bueno... Y hasta incluso tenemos aquí en dibujos animados. El cine lo tenemos aquí al lado, si queréis comentarle algo, si queréis hablar. Bailando con Lobos o la de 1492. Es que ya no son ni películas para adultos exclusivamente, sino contenido infantil o juvenil, como le quieras llamar, de superhéroes. Contenido anacrónico, ¿verdad? No estaría mal que hicierais un programa de cine hablando de la leyenda negra en el cine, de cómo los anglosajones. Sería interesante. Mira, no sé si estáis al tanto, no quiero quitar mucho tiempo. No. Pero hay una de las series Marvel que se estrena ahora. Eso No, eso ha sido lo que ha motivado la inauguración de esta sección. Wotici, creo que no. Bueno, si me permitís 2 minutillos lo introduzco y ahora si queréis lo comentamos, porque tenemos un par de audios preparados, ¿verdad, Curro? No tiene desperdicio. Wotici es una serie de dibujos animados, aquí nuestro experto en cine en televisión nos lo podrá corregir y mejorar, que no es la primera vez que se mete contra España y contra la historia de España, que crea leyenda negra. Crear leyenda negra es hablar más de la historia de América, poniendo a los españoles como los malos, los malvados, con razón o sin ella, más sin razón que con ella. Y lo último ha sido que ha colmado el vaso, ya ha sido, están ardiendo en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, mucha gente indignada, muchas asociaciones indignadas, porque Disney, otra vez Disney, que yo personalmente, después de esto no voy a ver más Disney, ni lo voy a recomendar. Marvel. Pertenece a Disney. Exactamente. Pues ha sacado una serie dejando mal a Isabel la Católica, poniendo a los conquistadores españoles como malos. El episodio 6. El episodio 6 de una serie que se llama What If, Y entonces ponen a Isabel la Católica, ponen una heroína indígena que se defiende de los malvados españoles que han ido a quemar su poblado y a matar a su gente. Además de la tribu de los Mohawk, que los Mohawk estaban muy cerca de Nueva York, y allí jamás en la vida llegó el español, llegó el holandés. Sí, los Mohawks fue una tribu sometida por los británicos, franceses o neerlandeses, nunca los españoles. Pero bueno, aquí te lo meten con calzador porque claro, es más fácil meterse con los españoles y además una Isabel la Católica que te la ubican en 1602 cuando ya murió en 1502.
Ando malva, pero bien. O sea, a ver, yo esto lo comentaba con un grupo de amigos el otro día y yo decía, bueno, no es importante, pero es importante. Claro. Porque lo que yo no quiero es que mi hijo vea esa serie en la televisión y diga, pero papá, qué malos fuimos los españoles, ¿no? Mira, voy a contar una anécdota real. Hace un año estuve yo en Madrid, hace unos meses estuve yo en Madrid. Y fui a Madrid y estuve hablando con un señor que era un señor que estaba metido en la cultura, ya mayor, y que tiene nietas, y me contaba que llevaban a sus nietas al espectáculo este que está haciendo Nacho Cano de La Malinche. ¿Vale? Y entonces él y su mujer contaban que a su nieta el libro de texto en un colegio en Madrid, un colegio que donde enseñan inglés, ahora está la moda de enseñar inglés, de poner a los niños desde muy chicos aprendiendo inglés, la nieta le dijo que los españoles iban a América a esclavizar a los indios y a matar. Y yo le decía, ¿pero qué libro de texto tienen los niños españoles en los colegios mixtos en Madrid? Pues es que tenemos eso. Claro, se ha quejado, la productora se ha excusado, Marvel diciendo, no, es que no hay que ponerse así porque es un dibujo animado, es una ficción, pero como tú muy bien has dicho, eso va quedando, va calando en el subconsciente y va creando un prejuicio negativo de manera subrepticia. Claro. Y hace que nuestra juventud acabe renunciando a sus propias raíces culturales y a su propia historia. Pero además, si es ficción, la India que sale, la mejor que está totalmente pintada en plan futurista y tiene una serie de poderes y demás, si estás haciendo ciencia ficción, estás haciendo ciencia ficción. O sea, no cabe poner esos personajes históricos. Carlos, haz la ciencia ficción, pero con los que verdaderamente estaban allí, británicos, franceses o neerlandeses. A ver, no queremos decir que cuando España llegó a América pues hubo algunos excesos, pero vamos a ubicar las cosas. O sea, no le dé los palos al mismo, porque no habla de los holandeses, de esos peregrinos que llegaron allí. Me remito incluso, y aquí, ya que tenemos aquí al experto aquí en cine, yo hace poco he visto la serie de Wednesday, ¿no? De Armelina, ¿no? De miércoles Adams. Merlina, he dicho Armelina, no, Merlina. Bueno, la verdad que a mí me ha gustado, ¿vale? Y hay un episodio dedicado a los peregrinos holandeses y le da una caña a un peregrino en concreto que es espectacular, porque verdaderamente fueron unos genocidas. Le da a los británicos, pero bueno, por lo menos tiene... Sí, la verdad que me gusta, ¿no? Además, habla de genocida, además habla de su madre o de su antepasado, le dice su madre, que es la madre de Miércoles Adams, dice, es que tus antepasados venían de México, y este holandés se los cargó a todos, era un genocida. O sea, menos mal, por ahí no hemos escapado. Pero hay una cosa clara, que es que todas las productoras son anglosajonas. Hombre, eso para empezar. Todas las grandes productoras son anglosajonas, hablan inglés, y hay una guerra cultural consistente en deshispanizar a los hispanos en Estados Unidos, que esto arrastra de hace mucho tiempo. La mejor manera para deshispanizar y que la gente renuncie a su cultura es avergonzándose de ella. ¿Y cómo pueden hacer que se avergüencen de ella? Contándole que sus antepasados eran malos. Bueno, eso es lo que lleva en marcha 200 años, 250 años. Juro, yo no sé si podemos poner algún audio. Sí, pero un segundito antes vamos a leer el chat, que creo que ahí dice José Manuel Peña. Un saludo, José Manuel. Dice, Isabel la Católica no fue santa. Emilio Martín Vega dice, los anglosajones que nos envidian y hablan mal. Y nuestra compañera Lola Velasco dice, están sembrando una semilla en personas que se nutren solo de audiovisuales y no contrastan con un libro de historia. He aprendido de la cantidad de manifestaciones antiespañolas y antihispanas que hay en el mundo anglosajón y que no paran, son continuos. Y precisamente por eso tenemos esta sección nueva, para denunciar y, como decimos, contra la leyenda negra, tolerancia cero. Sí, hablaremos además de películas y demás, y pequeños apartados, Yo es que, si me permitís... Es indignante, es insultante. Yo el primer recuerdo que tengo, y en este caso hablo de cine, me acuerdo yo que era un chiquillo, y me acuerdo que vi una película de Errol Flynn, y era de piratas contra los españoles, ¿no? Y Errol Flynn era un Jack Sparrow. Capitán Blood. Capitán Blood. Y bueno, ahí el pirata era el bueno, o sea, el que masacraba a la gente en el mar era el bueno. Y me acuerdo que atacan un galeón español y bueno, unos desarrapados, barbudos, gente. Y Errol Flynn era el campeón. Yo digo que los nazis tuvieron un Goebbels, pero los anglosajones tienen miles de Goebbels. Sí, totalmente de acuerdo. Yo es que la gran diferencia que veo es que el imperialismo anglosajón nunca quiso mezclar su sangre con los pueblos a los que llegaba, porque además los repudiaba, o sea, era basura, y sin embargo nosotros es que mezclamos nuestra sangre. Claro. Hay todo tipo de mestizaje. El mestizaje es el gran triunfo de la hispanidad. Mestizaje. Háblale tú del mestizaje a todos esos invasores anglosajones que lo que hacían era darles mantas llenas de viruelas a esos indios de Norteamérica para que se murieran de enfermedad, mataran todos los bisontes y los metían en reserva. Señores, que la media del pueblo indígena que queda en Sudamérica es el 60%. Yo creo que... 60%. Sí. ¿Dónde están los indios en Norteamérica? Sí, han ido demasiado lejos. Esta vez Disney se ha pasado. Igual que se han pasado con el derribo de las estatuas en California, se han pasado y no se están dando cuenta de que se están equivocando.
cultural que tiene Sudamérica, esas universidades que hay, el patrimonio de la UNESCO, edificios históricos, la Catedral de México, las primeras universidades, la primera universidad de Asia está en Filipinas, señores, que la crearon los españoles. ¿Dónde están esas grandes universidades anglosajonas en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII? ¿Dónde? Es que no hay, porque no les permitían nada. Y sin embargo nosotros nos van a poner a la misma altura. Pues mire usted, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo de que mi hija vea en una película de Disney Marvel, de que los españoles éramos unos verdaderos criminales y asesinos gratuitamente. Me niego, lo siento. Nos vamos a patrocinadores y volvemos dentro de 2 minutitos. No se marchen y seguimos con Historia de España, que vamos a hablar de la vida antigua. Luna Clara con Carlos Adrián Sens. Bueno, volvemos de patrocinadores y vamos a coger ese apartadito dentro de Historia de España que traemos hoy, que se llama la vida antigua. La vida antigua, cómo se vivía antiguamente, cómo vivían nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Una vida difícil y dura. No había, lógicamente, estas comodidades que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Claro. Cambiamos de registro totalmente Sí. y bueno, no solamente ya nosotros vamos peinando canas y ya Por todos lados. incluso hemos visto los últimos 30, 40 años una serie de cambios en el día a día que yo me pongo a recordar cómo era la vida cuando yo tenía 10, 12 años y han cambiado muchas cosas, muchas cosas que ahora se los contamos a nuestros sobrinos de 10, 12 años y no nos entienden, ¿no? Es cierto que llevamos mucho tiempo dándole vuelta a hacer este programa sobre esta temática porque siempre hablamos de personajes históricos muy renombrados y habíamos dejado siempre un poco de lado lo que pues las personas que vivían, las personas normales, ¿no? O sea, corrientes, ¿no? El día a día del pueblo, ¿no? De la gente que habitaba a lo largo de la historia, ¿no? Y la verdad que lo hemos dejado hasta hoy, pero es un tema muy interesante y como bien dice Carlos, hemos vivido aquí algunos de los que estamos aquí que peinamos cana, como tú bien dices, Sí. y yo, por poner un ejemplo, yo recuerdo en el pueblo de mis padres montado en un trillo, ¿vale? En una era, y ahora explicaremos para que no sepa lo que es una era. Yo me acuerdo, yo montado trillando el trigo para sacar el grano, para separar el grano de la paja. Y yo eso lo recuerdo. Y te voy a decir la que tengo. Yo he ido también con un cántaro en un pueblo a recoger la leche además que no, que no servía, vamos, que no se directamente salía de la vaca y tú la comías, o sea, imagínate. Efectivamente, servía, ¿no? Y poco Sí, más. servía. David, ¿quiere decir algo? Carlos, se me escucha, ¿no? Sí. Nuestra compañera Lola dice que dejemos de comer caramelo, ¿vale? Que queda feo. Me da igual, es naturalidad, hombre. Y además aclarar la Pues sí, garganta. Sí, porque hay... Juan Carlos, pues sí que es verdad que hacía falta que hiciéramos un programa dedicado a la gente, no a las grandes figuras, ni a los grandes generales, ni a A la las gente grandes batallas, corriente, a la gente normal. sino al día a día, a la vida, ¿no? Sí. Y va a ser muy interesante. El contenido es tan extenso que quizás sacamos una segunda parte del programa, porque todo lo que traíamos aquí Tiene pinta, sí. no vamos a poder completarlo. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cómo se vivía antiguamente, cómo era la vida hace 100, 200, 300 años. Vamos a empezar por cómo era el país, cómo era la política, cómo los individuos vivían en la política. Estamos hablando de que durante siglos las personas vivían totalmente ajenas a la política. Sí. O sea, la política no formaba parte de sus vidas. Eran personas que vivían, el 95% de la población vivía en el medio rural y la información que llegaba a sus vidas era fundamentalmente la de su comarca. Cuando se moría un rey, cuando llegaba un nuevo rey, cuando se convocaba unas cortes, hablo del siglo XVI, siglo XVII. No hay móviles, no hay satélites, no hay periódicos incluso. No había absolutamente nada. No había radio, porque la radio fue una gran revolución. Efectivamente. Entonces, la sensación que había en el antiguo régimen antes de la Revolución Francesa y antes del siglo XIX era una sensación de quietud política. Es decir, había costumbres, verdades, instituciones que duraban siglos, milenios, y las personas, por lo menos en el caso español, no participaban, y en el caso europeo, no participaban de la política. Solamente de la política participaban los nobles, los funcionarios del rey, y algo la iglesia, ¿no? Era una sociedad que estaba impregnada de religión completamente. La religión lo impregnaba absolutamente todo. La fe, eran personas de muy firmes convicciones religiosas. Yo, por contar una anécdota, que creo que la anécdota habla muchas cosas, ¿no? Yo tuve ocasión de ver el testamento de un bisabuelo mío. El testamento se otorgó en el año 1926. La primera cláusula que había en todos los testamentos, en el 99% de los testamentos, era que había profesado la Santa Fe Católica Apostólica Romana, la única verdadera. Sí. Eso era lo primero que había en todos los testamentos. Y que quiere ser enterrado en base a los principios de la Iglesia de Roma. Y ya después venían las disposiciones legales testamentarias. Pero la religión iba por delante de todo, ¿no? En muchos pueblos el cura pesaba incluso más que el alcalde.
Estamos hablando del siglo XVI, XVII. Una carta de recomendación de un cura Claro, tenía mucho peso, por hablamos ejemplo, incluso pero del- hasta hace 4 días, ¿eh? El siglo XIX, estamos hablando del XIX. Los poderes fácticos, ¿eh? Sí, sí, Después sí. estaban los militares también. Los militares también, sí, pero a La nivel... la iglesia y lo militar. Que Sí, estaban pero a arriba. nivel cotidiano, en los pueblos, porque la gente vivía en Sí. los pueblos, la vida Sí, era los pueblos. rural. Sí. El 95% de la gente vivía en el campo, 96% de la gente vivía en el campo. Las ciudades eran mucho más pequeñas. Tenían suficiente para, simplemente ya para subsistir, para vivir, Sí. para poder... Eran Con lo mínimo, familias y- numerosas que se morían de cualquier cosa. Sin grandes lujos. Sin Grandes morían los niños, había una mortandad infantil muy alta. Eso La era muy esperanza de vida, significativo. bueno, dependiendo del siglo, a veces no llegaban ni a los 40 años. Y hay una cosa muy curiosa que es que la propiedad, el sentido de propiedad, por ejemplo, esto es una cosa que me llama la atención cuando uno lo estudia. La propiedad, hoy vemos normal el sentido de la propiedad. Y no entendemos otra institución que no sea la propiedad tal y como la conocemos. O sea, tú eres dueño de un piso, eres dueño de un coche, tienes tus papeles, vas, lo compras o vas, lo vendes. Y punto. Eso antes del siglo XIX no era así. Había muchas propiedades, muchos inmuebles que pertenecían a señoríos, pertenecían a señores y eran propiedades que los nobles heredaban pero que no podían vender. Estaban sujetas al régimen de señorío. La propiedad existía, la pequeña propiedad, en las ciudades. En las ciudades sí había un poco más de libertad, más de autonomía, porque había profesionales liberales, porque había mayor acumulación. Pero en el campo y en los pueblos, fundamentalmente lo que predominaba eran las instituciones y muchas veces las tierras, los castillos, los monasterios, pertenecían a las iglesias, pertenecían a órdenes religiosas, pertenecían a señores. Había una cosa que se llamaba una institución centenaria, milenaria, que se llamaba el mayorazgo. El mayorazgo significaba que todas las propiedades, todos los bienes de una nobleza la heredaba el hijo mayor, el primogénito, varón. Al segundo lo solía mandar al ejército, o lo solía mandar a la iglesia. Todavía hay comunidades autónomas que mantienen esa ley, como una ley, digamos, interna. Yo escucho que en Cataluña todavía se mantiene la gerencia, es el hijo mayor, el que hereda. El resto... La primogenitura. La primogenitura. Los demás no heredaban. El segundo lo metían en la iglesia, el tercero lo metían al ejército, Ejército. y las mujeres a casarse. A casarse. A buenamente, o a los conventos. o a los conventos, o encargarse de cuidar a sus mayores. Pero la idea era... O para vestir santo. O para vestir santos, O para vestir exactamente. santos. La idea era que todo el patrimonio de esas grandes fortunas, de esas grandes familias, Se mantuvieran. que se casaban entre ellos, fueran acumulando títulos y tierras, que es lo mismo que hacían los reyes. Los reyes católicos acaban siendo los reyes de una amalgama de reinos y de principados gracias a esas políticas matrimoniales que se hacían en la nobleza. También la propiedad, el sentido de la propiedad, también yo lo enfocaría un poco aquí en España, evidentemente, que es lo que estamos hablando, que en el norte de España y en el sur de España varía bastante con respecto a los conceptos de latifundio y minifundio. Sí. En eso yo diría mal llamada reconquista, porque yo el término reconquista lo pondría muy entre comillas, tiene mucho que ver. Porque cuando esa reconquista llega más allá de lo que es la cuenca del Guadiana, hacia aquí, hacia Andalucía, los latifundios son grandísimos. Esa gerencia de esos grandes propietarios, ¿no?, que van conquistando y con las dádivas que le da el rey. Tierras de repartimiento. Tierras de repartimiento. En la Ese es el reconquista de los concepto. moros, donde los reyes van conquistando Y llega tierras. hasta hoy. Efectivamente, Y llega hasta hoy. se le fue entregando a los nobles. Existía una figura que era el colonato. Había los colonos. Es curioso porque, sin ser propietario, tenían mucho más derechos que muchas personas que vinieron siglos después. Existía la relación del vasallaje. El vasallaje era un contrato, entre comillas, que tenían los nobles con un señor superior o directamente ya con el rey. Tenían unos derechos y tenían una serie de obligaciones. Y el rey tenía que respetar esas prerrogativas y esas facultades que tenían los nobles, ¿no? Correcto. Todo estaba muy institucionalizado y muy regido por los clanes familiares. El individuo no tenía derechos de por sí. Esto venía de la época romana. Incluso antes. El individuo era algo tanto en cuanto formaba parte de un clan familiar. Una familia del clan, Y sí. eso se daba a todos los niveles sociales, desde la realeza hasta las familias más humildes. Estaba la figura del pater familiae, que se estudia el derecho romano. Claro. Efectivamente. Cuando aquí tenemos, cuando se hace el censo municipal, se le llama el padrón. ¿Por qué se le llama padrón? Padrón, pues porque los primeros censos que se hacían en España en el siglo XVIII, el catastro de Ensenada, en tiempos de Fernando VI, los primeros censos contaban solamente los padres de familia, eran los padrones, que eran los que decidían en su casa, por lo menos de puertas para afuera. Algunos de puertas para adentro lo tenía más complicado. Sí, quedaban esos clanes familiares. Pero esos padrones que eran los hombres que estaban sujetos, los que ganaban el dinero, los que tenían algún tipo de derecho y de prerrogativa. La familia, y todos se sometían a la voluntad familiar, tanto ellas oficialmente como los hijos, por supuesto.
Leandro Fernández de Moratín, en el siglo XVIII, final del XVIII, efectivamente. El sí de las niñas, donde cuenta que las niñas tienen que decir que sí, aunque no quieran casarse con quien el padre manda. Eso sigue pasando hoy en día en el mundo, en los países del tercer mundo. Esas estructuras sociales de clanes, como tú bien dices, en el tercer mundo, pero yo incluso me iría un poco más cerca, aquí al sur de Italia, todavía esos clanes, vamos a decir la palabra, mafiosos, ¿vale? Vienen un poco de ahí, eran clanes, incluso viene de la época romana también, ¿no? Y lo que decía el patrone, era lo que iba a misa. El padrone. Y bueno, pues de ahí viene un poco. Y en Andalucía también pasa en algunas familias. Sí. Yo propongo un dato práctico actual, ¿no? Hablando de los latifundios, ¿no? Y de esa antigua reivindicación que viene de cuando empezó la primera autonomía aquí en Andalucía, ¿no? La reconversión agraria, ¿no? El repartimiento de las propiedades. Pero actualmente, bueno, esa ideología se ha perdido un poco ya, pero bueno, me voy a centrar en un caso concreto. El pueblo del Carpio, ¿lo conocéis en Córdoba? El Carpio. No. Bueno, pues el Carpio, curiosamente... Alguna vez me va a matar por ahí, pero bueno. Sí, bueno, ¿no? El Carpio, el 95% del término municipal del Carpio pertenece a los duques de Alba. Ese resto que queda, el 5%, es el casco antiguo, vamos, las casas del Carpio, que pertenece a los... Bueno, y de ahí viene un poco todo, ¿no? Y sin embargo, eso perdura. Sin embargo, en el norte de España, pues está más extendido el minifundio, ¿no? Curiosamente. Todo esto cambia en el siglo XIX con la llegada de los liberales. Cuando Fernando VII muere en 1833 y llega el gobierno liberal con María Cristina, llegan los liberales, cambia totalmente, lo cambia María todo. Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Esto antes ocurrió en Estados Unidos y antes ocurrió en Francia a raíz de la Revolución Francesa, entre 1789 y 1793. En España llega el liberalismo supone una revolución, una renovación de todo, un derribo de una serie de instituciones muy antiguas, milenarias, que habían durado siglos, como por ejemplo la Inquisición. Se cierra la Inquisición. Después Fernando VII la restaura. Exactamente. Bueno. Entonces ya se dice, se acaba con la nobleza, se acaba con este dominio de la tierra que era el señorío, y se decide convertir lo que eran señorío en propietarios. ¿Qué pasa? Que eso se hizo muy mal. ¿Por qué? Pues porque el señorío implicaba una serie de prerrogativas y de derechos de los campesinos, que cuando los señores nobles fueron convertidos en propietarios y dejaron de ser señores, a los campesinos se quedaron sin nada. Y pasaron a ser jornaleros. De ahí que en los grandes latifundios del sur de España hubiera tanto jornalero y tantas manos, tanta pobreza a finales del siglo XIX. Pero volviendo al día a día, las noticias antiguas... La noticia de la prensa y las noticias tardaron muchísimo en llegar. La gente era muy analfabeta. La escolarización obligatoria, la alfabetización empieza con los liberales. Fundamentalmente con los liberales el primer tercio del siglo XIX. Había escuelas católicas, pero sabía leer y escribir muy poco porcentaje de la población. De ahí la gran importancia que tenía el cura del pueblo, que era letrado, que sabía leer y escribir y que estaba instruido, y los funcionarios públicos. Digamos, las personas que sabían leer y escribir tenían un poder sobre las personas analfabetas tremendo. Y eso favorecía las desigualdades sociales. Y eso favorecía el mantenimiento de la situación social sine die. Claro. La Iglesia se encargaba de dar enseñanza, pero cuando los liberales llegan en el siglo XIX y le quitan las propiedades a la Iglesia para sacarlas a subasta pública, la Iglesia se queda sin sustento, empieza a vivir del Estado, y ahí la Iglesia se convierte en deudora del Estado. Estamos hablando de por ejemplo, la siglo XIX. Desamortización de Mendizábal. La desamortización de Mendizábal, que fue en 1837, 36-37, y después otra serie de desamortizaciones que vinieron después, ¿no? Pero bueno, aún así, la gente vivía en el campo, y la gente que vivía tranquila. Había muchas horas de tranquilidad y de aburrimiento. Las ciudades, ya hemos dicho, eran pequeñas, estaban todas amuralladas. Se recorrían fácilmente. Todas las ciudades estaban amuralladas. Hoy en día, amuralladas han quedado muy pocas ciudades. En el siglo XIX se dedicaron en la segunda mitad a derribar murallas. Aquí tenemos el ejemplo milagroso de las murallas de la Macarena, pero ahora nos lamentamos de cómo se tiraron las murallas, las puertas de Sevilla, las famosas puertas de Sevilla, que se tiraron prácticamente todas. Pues era normal. Las ciudades eran ciudades que tenían las calles muy estrechas. No había grandes plazas, no había avenidas. Sevilla era un laberinto, como todas las ciudades de Europa, de calles estrechas. Había una plaza mayor. Una. Y en Sevilla estaba la plaza de San Francisco. Que era donde se ajusticiaba tanto el poder civil como a los reos condenados a muerte. Una cárcel ahí cerca también. Efectivamente, está la audiencia, al lado está la cárcel real, donde estuvo preso Miguel de Cervantes. En medio está la calle que se llama Entre Cárceles, y se llama Entre Cárceles no es por casualidad, porque estaba entre dos cárceles, que ahí hay un busto de Cervantes, una estatua de Cervantes. Los ensanches en las ciudades fueron a mitad del siglo XIX. Sí, aquí la Alameda tardó bastante porque en verdad era una ciénaga.
hasta que no, de hecho llegó hasta ser un brazo del río, y hasta que aquello no se soterró y pues fue el primer paseo, prácticamente, la Alameda de Hércules. Es curioso porque ya digo, los ensanches fueron del siglo XIX. En Lima, por ejemplo, en Lima derribaron las murallas. Lima era una de las únicas ciudades de Sudamérica que tenía una muralla completa. La derribaron en el siglo XIX, la derribaron entera, queda muy poco. Sevilla, un montón de ciudades españolas, pues derribaron sus murallas. Los ensanches, ya digo, las calles eran verdaderamente angostas, no estaban pavimentadas. La pavimentación en España empieza con Carlos III. Yo siempre he pensado en las costumbres sanitarias de la época, porque no había agua corriente muchas veces, vamos, no había. Vamos. No, que se a la calle, ¿no? Y ni pasar no existía. Nada. Yo siempre he pensado en cómo sería la vida en esas calles tan angostas, por ejemplo, hablando del centro de Sevilla o de cualquier ciudad de aquella época. El barrio de Santa Cruz, la calle Jamerdana, es mierda, porque volcaban los detritos fuera. Y luego la higiene personal, tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? Sí. Que hoy tenemos todo tipo de artículos para higiene personal espectaculares, hasta llegando a cosas un poco tal. Antes era habitual en los siglos XVI, XVII y XVIII, ya en el XIX menos, incluso el agua va. El agua va. Ahí salía. Que claro, no existen los cuartos de baño. O sea, cuando grité yo tenía que separar un poquito del micrófono porque retumba. Sí. Pues las calles eran sin luz. El que empieza a iluminar las calles fue Carlos III en el siglo XVIII, con lámparas de aceite. Por eso había los serenos, ¿no? Lo que llaman los serenos, que eran en las ciudades lo que te orientaban para llegar a tu casa. Llevaban las llaves también. En horas introspectivas. Y sobre todo las comunicaciones. Se veía poco también, ¿eh? Que se veía poco en las calles. No había contaminación, pero eso era proclive para que los chorizos. Los embozados, ¿no? El AMPA. Los embozados. Lo de las suyas. Lo que pasa es que la autoridad era mucho más dura que ahora. Ahí te pillaban robando y estaba institucionalizado el castigo físico. El castigo, efectivamente, y había un respeto a la autoridad que ha durado hasta hace muy pocas décadas, ¿no? Pero hace poco tuve ocasión de ver un plano de Masesa del siglo XVIII, un esquema, donde venía el reparto de fuentes de agua pública en Sevilla, que entraba por el acueducto que venía. De los caños de Carmona, que venía de Alcalá de Guadaira. Y por ahí entraba el agua en Sevilla, y a partir de ahí se ramificaba en una serie de conducciones que abastecían de agua pública a toda Sevilla. Un acueducto de la época romana, que después los árabes incluso mantuvieron. Entonces, ¿qué pasaba? Antes, como no había agua corriente, todas las casas tenían su pozo. Sí. Las casas eran autosuficientes en agua. Pero el que vivía a lo mejor en un segundo o en un tercero, que era raro porque las casas habitualmente no solían tener más de 2 plantas, pues mandaba a la niña, con el cántaro. A lavar, había que lavar a la pila del Pato o otras pilas que había por Sevilla porque no había lavadora. Vamos, yo eso lo he vivido, verá, ya era de manera altruista, ¿no? En el pueblo de mis padres, porque cuando yo ya llegué allí y tenía conocimiento ya había agua corriente, ¿no? Pero en el caño, en el pueblo de mis padres, en Serrato, y si me escuchan algún serrateño, le mando saludos desde aquí, ahí está el caño, y el caño es una alberca, vamos, un abrevadero, con 2 tubos donde sale un agua, el agua que nunca lo he visto aquello seco, es increíble, y cae el agua, bueno, y de tanto poner las tinajas y ponerse en cola para rellenar los cántaros, se nota como ha habido un socavón ahí, ¿vale? De un desgaste increíble, ¿no? Y bueno, y eso, al cuadril, te echaba a las mujeres o a los hombres, quien fuera, o a los mulos, y a por niño, vete por agua al caño. Las carreteras en toras de tierra. Claro. Las carreteras, esto es una cosa que la gente no sabe. Las carreteras estaban todas arboladas. Sí. Todas arboladas. La tala fue de los años 50 y 60 para acá. Sí. Pero antes tú ibas por una carretera y tú tienes la suerte de ir en sombrita todo el camino. En sombra. Los transportes de la época de terrestre eran los famosos arrieros, que eran unos señores, que eran los arrieritos semos, que en el camino nos encontraremos, dice el refrán. Arrieros. Los arrieros eran un señor que iba con una vara, con un carro de bueyes, y se recorrían y distribuían las mercancías pues a lo largo de los caminos, y hacían todos los caminos andando. Y era andando, claro, el camino era precario, cuando llovía se enfangaba, claro, no daba tiempo a llegar a la siguiente ciudad. Y en los caminos había lo que se llamaban las postas, o las ventas. Casas de postas, donde la gente iba haciendo noche en cada uno de los sitios en los que iba. Todavía existe alguna que se ha reconvertido, evidentemente, en un restaurante, o una venta de toda la vida, y pone casa de postas. Yo conozco alguna en Jaén, cerca de Bailén y tal, y todavía pone algún cartelito. Para hacernos una idea de cómo se viajaba en Andalucía a principios del siglo XIX, yo recomiendo que a la gente que si se puede leer la primera parte de las Memorias de la Alhambra, Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, ¿vale? Hay una primera parte donde él cuenta su viaje y su experiencia, y una segunda parte que son ya los cuentos, las historias que le contaban, ¿no? Y la primera parte cuenta el viaje que él hace de Sevilla a Granada.
Y es verdaderamente digno de leerse, porque él cuenta, va describiendo cómo es el viaje, los sitios en los que se para, cuenta una Como la gente. Claro, la gente, los bandoleros que hay, como cuenta que en un sitio que llega una familia que los bandoleros los han atracado, y cómo hay que llevar un dinerito preparado para dárselo, que no es el dinero completo, para que el bandolero tenga satisfacción y se vaya. Y cuenta también cómo llega a un pueblo y en el pueblo hay un barbero, y el barbero va un día en semana al pueblo a pelar a la gente, porque el resto de los días está en otros pueblos. Barbero dentista. El barbero venía en un borrico. Me explico, que iba dando servicio a todos los pueblos de alrededor. Sí. Es decir, era una vida, las comunicaciones no había, estamos hablando del siglo, hasta el siglo XVIII-XIX, que es cuando empieza ya el telégrafo. Había lo que era el pregonero. El pregonero. Ahí hay un chiste ahí de muy mal gusto. Dice el pregonero porque se mató al pregonero, ¿no? El pregonero era la persona que iba de pueblo en pueblo. Era el telediario de la época. Sí. En la época había 2 telediarios. El cura en el púlpito, todos los domingos. Efectivamente. Y el Que había que ir a misa y todo el mundo iba a misa. Y ay de ti si no El fueras. púlpito había que ponerle la tilde ahí, si no era pulpito, ¿eh? No, es diferente. De todas formas, desde esta perspectiva actual nuestra, ¿no?, del siglo XXI, yo lo que veo que era una vida muy esclava, muy dura, que habían nacido prácticamente para trabajar y que había la gente que pasaba por esta vida sin enterarse, ¿no? Siempre desde el punto de vista actual, ¿no?, que tenemos ahora mismo. Pero era una vida muy esclava, la mayoría de la gente vivía en el rural, trabajando muy duramente para sacar el pan nuestro de cada día. El pregonero iba con un clarín, por eso si se fijáis ustedes en la calle San Fernando, encima del rectorado, en la fábrica de tabaco, hay una especie de ángel con un clarín que le llaman la figura de la fama. La alegoría de la fama. La alegoría de la fama. Es la fama porque lleva una trompetilla. ¿Por qué? Porque lo que daba fama y eco de las noticias era el pregonero que llegaba a los pueblos y lo primero que hacía era tocar con un clarinete para atraer a todo el pueblo. Nos dejamos muchas cosas en el siguiente programa. Juan Carlos, Muchas gracias, David. Gracias a todos. Hemos hablado de misterios, de fenómenos, hemos recomendado series y películas, hemos denunciado conducta contra la leyenda negra, hemos hablado de la vida antigua. Un programa muy completito que podrán tener y podrán verlo en la página de Onda Capital de Facebook. Así que nada, que tengan dulces sueños.